Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. En el verso 18 del capítulo 9, comienza la nueva historia de la humanidad. Exploremos esto por unos momentos. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 9, comenzando en el verso 18. Si tienen una Biblia completa judía, es la página 9. Iniciemos en el verso 18. Los hijos de Noaj que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jefet. Ham es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y toda la tierra fue poblada por ellos. Noé, un agricultor, fue el primero en plantar una viña. Bebió tanto del vino que se embriagó y se acostó desnudo en su tienda. Ham, el padre de Canaán, vio a su padre vergonzosamente expuesto. Salió y le contó a sus dos hermanos. Shem y Jefet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, entraron y cubrieron a su padre desnudo. Sus rostros estaban vueltos al otro lado para no ver a su padre vergonzosamente expuesto. Y cuando Noaj se despertó de su vino, supo lo que su hijo más joven le había hecho, y dijo: «Maldito sea Canaán, será siervo de siervos para sus hermanos». Luego dijo: «Bendito sea Adonai, Dios de Shem, Canaán será su siervo, y que Dios ensanche a Jefet, él vivirá en las tiendas de Shem, pero Canaán será su siervo». Después del diluvio, Noé vivió 350 años. En total, Noé vivió 950 años. Y luego murió. Así como Adán fue el comienzo de toda la humanidad en la tierra, lo mismo pasa con el nuevo Adán, que es Noé. Ahora bien, sí es cierto que debemos buscar patrones para entender a Dios y sus caminos, entonces debemos encontrar un patrón identificable que comenzó con Adán, de quien vendrían todos los humanos, y que se traslada a Noaj o Noé, de quien vendrían todos los humanos después del diluvio. Y por supuesto encontramos eso aquí. Y aunque todos relacionamos la caída de Adán con la caída del hombre, rara vez recordamos que Noé también cayó. Y con bastante rapidez, debo añadir. Quiero enumerar solo algunos de los atributos de este patrón de Dios. En primer lugar, Adán tuvo dominio sobre toda la creación. Noé tuvo dominio sobre el nuevo mundo que había sido purificado. Segundo, Adán fue bendecido por Dios y se le instruyó que fuera fructífero y se multiplicara, al igual que a Noé. Tercero, Adán fue puesto en un jardín y su deber era cultivarlo, es decir, cuidar del jardín, siendo el primer agricultor del mundo. Noé también comenzó como jardinero. Fue el primero en plantar una viña, es decir, el primer agricultor del mundo después del diluvio. Cuarto, Adán cayó por comer del fruto que crecía en el jardín que él cultivaba. Noé cayó por comer y luego beber del fruto en el jardín o en ese viñedo que él cultivaba. Quinto, la desnudez de Adán fue descubierta como resultado de su pecado de comer el fruto. La desnudez de Noé fue descubierta como resultado de su pecado de comer o beber del fruto. Sexto, el pecado de Adán resultó en una maldición que recayó sobre el hombre. El pecado de Noé resultó en una maldición que recayó en el linaje de Ham o Cam, específicamente en el linaje de su hijo Canaán. Y séptimo, Adán tuvo 3 hijos, y de uno de ellos, de Shet, proviene el linaje de los justos a través del cual vendría el Mesías. Noé tuvo 3 hijos, y de uno de ellos, Shem, proviene el linaje de los justos, a través del cual vendría el Mesías. Hay algunos paralelismos más, pero creo que esto es suficiente para ilustrar cómo se repiten los patrones que Dios establece. Y debido a estos patrones establecidos de Dios,
La historia misma es cíclica. Ahora se nos presentan los 3 linajes de los que proviene todo ser humano que vive hoy en día. Los 3 hijos de Noé. Estos son Cam o Ham, Sem o Shem y Jafet o en hebreo Yefet. Tú y yo, todos nosotros, descendemos de uno de estos hijos de Noé. Y quizás muchos de nosotros probablemente tenemos genes de los 3 hijos en nosotros. Noten que, de los 3 hijos, Ham o Cam es descrito como el padre de Canaán. Y resulta inusual, en el estilo hebreo de escritura, que un padre tenga su identidad familiar vinculada a su hijo, porque siempre es al revés. Muy pronto descubriremos por qué razón esto es así. Se nos cuenta una historia que empieza en el verso 20 y termina en el 27 de una manera muy fría, remitiéndose solo a los hechos, de modo que parece casi trivial, poco importante, además de ser un poco difícil de entender. En varias partes del Antiguo Testamento nos topamos con estas extrañas escenas, que hasta parecen estar fuera de lugar o fuera de contexto. El problema no está en los versos, sino en nuestra incapacidad de conectarlos con los temas tan importantes que ellos abordan. Examinemos con cuidado lo que sucede aquí. Esto se trata de cuando Noé plantó una viña, hizo vino y se embriagó. Luego se arrastró hacia su tienda y se quedó dormido, completamente desnudo. Así es, Noé, ese gran hombre piadoso, se emborrachó, específicamente con vino. Por cierto, esta es la primera vez que se menciona el vino, yaín, en la Biblia. Ha habido mucha discusión sobre estos versos con el paso de los siglos, queriendo analizar, más que todo, si fue accidental o no que Noé creara el vino y luego accidentalmente lo bebiera, siendo el primer humano en tener una resaca. Yo no lo creo. Sin duda, Noé sabía qué resultaba de la fermentación de las uvas, y luego beberse eso. Noé era simplemente un hombre que tenía defectos, y una de las virtudes de las Sagradas Escrituras es que no ocultan los defectos de los seres humanos. No los hacen ver como seres perfectos e infalibles, como todas las religiones falsas tienden a hacer con sus líderes y fundadores. Incluso los hombres y héroes más grandiosos de la Biblia son mencionados con sus tropiezos y con los rasgos desagradables de su carácter. Y la razón de eso es muy sencilla. Nuestra justicia ante Dios no depende de nosotros, sino de Dios. Siempre ha sido así y siempre lo será. Pero por alguna razón, Cam entró en la tienda de Noé y descubrió que estaba borracho y desnudo. Luego salió de la tienda y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet. Luego los 2 hermanos pusieron un manto sobre sus hombros, caminaron de espaldas a la tienda de Noé y dejaron caer el manto sobre la desnudez de su padre sin mirarlo. Cuando Noé se despertó, se ofendió, se enojó, descargó su ira no tanto en Cam, sino en Canaán, el hijo de Cam. Él le echó una maldición a Canaán y sin embargo aquí pasan otras cosas. Además de la maldición sobre al menos uno de los hijos de Cam, también bendijo a Sem y a Jafet. Antes de hablar de esas bendiciones, la pregunta más lógica es, ¿por qué Noé se enojó tanto? ¿Y por qué su nieto Canaán, que al parecer no estuvo involucrado en esto, salió perdiendo con esa maldición? Los antiguos sabios han dado todo tipo de explicaciones. Sin entrar en detalles, la idea es que Cam hizo mucho más que solo toparse con la desnudez de su padre, que Cam cometió algún acto antinatural contra su padre Noé, porque Cam se había vuelto malvado. Casi todas las traducciones bíblicas reconocidas usan palabras en el verso 24 que dicen algo como: «Y cuando Noé se despertó, se enteró de lo que le había hecho su hijo menor». Y si bien yo también solía pensar así, ya no apoyo la teoría de que Cam le hiciera algo más a su padre, fuera de verlo desnudo y luego salir a contar lo que vio a sus hermanos.
Después de leer profusamente a los antiguos sabios hebreos, veo que Cam probablemente cometió 2 crímenes. El primero fue el crimen de avergonzar a su padre. El crimen no solo fue que vio a su padre Noé borracho y desnudo, fue lo que Cam hizo al respecto. En vez de mostrar respeto, cubrir a su padre y salir sin decir palabra, Cam salió disparado a decírselo a sus hermanos. Y al hacer eso, Cam no honró a su padre. Y aquí vemos un principio importante. Noé merecía que lo honraran porque, en primer lugar, era el padre de Cam, y segundo, porque Dios había llamado a Noé, de entre todos los hombres de la tierra, un tzadik, un hombre justo ante sus ojos. Si Dios tenía a Noé como a un hombre justo, ese es el fin del asunto. Cam no debió haber señalado el pecado de su padre ante sus hermanos. El segundo crimen que Cam pudo haber cometido, y esta es una teoría personal, es lo que se llama lashon hara en hebreo. Lashon hara significa hablar mal de alguien, generalmente en forma de chismes o calumnias. Y si bien eso pareciera no ser tan grave, porque en nuestra sociedad es algo que pasa comúnmente, cuando lleguemos al Levítico y analicemos la parte sobre zarat, que ha sido mal traducido como lepra, veremos que esa enfermedad es vista como un castigo de Dios. Y el crimen o pecado asociado a ese castigo de contraer zarat es casi siempre lashon hara. Hablar mal de alguien. Ahora bien, se nombró a Canaán como el que recibió la maldición, tal vez porque Canaán tendría más que ver directamente con Israel que cualquier otro descendiente de Cam, pero la Biblia nos muestra que en realidad todo el linaje de Cam sufrió mucho. Sí podemos asumir que fue como resultado de esta maldición, y no solo Canaán. Además, los antiguos sabios hebreos y luego los rabinos dicen que hay 2 posibles escenarios. Primero, que el texto que tenemos se corrompió, y lo que debería decir es que la maldición recayó en el padre de Canaán. Es decir, que la frase «el padre de» quizás fue mal colocada o estuvo fuera de lugar. Alternativamente, ellos consideran que también es posible que haya más detalles de la historia que no fueron registrados. Tal vez Canaán sí jugó un papel más importante, pero yo creo que hay una tercera opción, y es esta. Dado que no se indica cuál de los hijos de Cam era el primogénito, bien podría haber sido Canaán, y como el primogénito llevará consigo toda la autoridad y el poder del padre, entonces maldecir a Canaán básicamente equivale a maldecir al próximo líder de todo el linaje de Cam. Pero no hay forma de probar estas teorías de por qué Canaán fue maldecido por una situación en la que parece haber sido inocente. Pero sigamos adelante. Los otros 2 hijos de Noé, Sem y Jafet, reaccionaron correctamente. Ellos cubrieron discreta y honorablemente la desnudez de su padre, haciendo todo lo posible para mostrar el máximo respeto y no avergonzarlo. En Génesis 9, versos 25, 26 y 27, los futuros y los destinos de los 3 hijos de Noé y los 3 linajes de la descendencia a los que está vinculado todo ser humano en la actualidad son definidos en forma irrevocable. En otras palabras, el contenido de estas pocas palabras es una poderosa profecía para el futuro de toda la raza humana. Este tipo de profecía, que predice el resultado a largo plazo de un linaje de personas, sucede de vez en cuando en la Biblia. Los pronunciamientos de Jacob, llamado también Israel, sobre sus 12 hijos, son algo muy similar a lo que vemos aquí en Génesis capítulo 9. Pero antes de llegar allí, quisiera mencionar que el nombre Shem significa gloria, pero también significa simplemente nombre, en el sentido de hacerse una reputación, una persona poderosa tal vez, con mucha autoridad. Ham significa calor
o caliente o incluso un calor que quema. Yefet significa ensanchamiento o también belleza. Teniendo esto en cuenta, veamos las maldiciones y las bendiciones que Noé pronuncia sobre sus hijos. Él comienza diciendo: «Maldito sea Canaán, un siervo de siervos él será para sus hermanos». Canaán, el hijo de Cam, recibe una maldición, o tal vez fue el propio Cam quien recibió la maldición. ¿Qué es una maldición? Lo contrario de una bendición. Una bendición es algo beneficioso. Una maldición es un juicio. Así como las personas que nacieron del linaje de la bendición, el linaje de Sem, no hicieron nada para merecer su buena fortuna, asimismo pasa con las personas que nacieron del linaje de la maldición, el linaje de Cam. Ellos no hicieron nada para merecer su desgracia. Los pueblos que provienen del hijo de Cam, sobre todo de Canaán, se convirtieron en las razas que ocuparon África, que durante siglos han sufrido el destino de la subyugación y, en muchos casos, la pobreza. Por alguna razón desconocida, África no ha prosperado tanto como el resto del mundo. Es mucho lo que se ha asociado con esta falta de prosperidad. Está la falta de libertad personal, incluso una falta de recursos naturales. Pero la idea es que los descendientes de Canaán terminarán estando, por alguna razón, sujetos a los descendientes de Sem y Jafet. Si lo analizamos y miramos a todos los descendientes de Cam, a menudo representan enemigos de Israel en algún momento u otro de la historia. Así que encontraremos que Israel conquista o es conquistada por algunos de los descendientes de Cam. El pueblo de Egipto proviene de Cam, de su hijo Mitzraim, y curiosamente también los filisteos provienen de Cam. Ahora bendito sea Adonai, el Dios de Shem, y Canaán será su siervo. Aquí tenemos más pruebas de que algo salió mal con Cam y con sus hijos, y doblemente para los descendientes de Canaán. Porque aquí nos indican que mientras Sem seguirá al Dios de Israel, muchos de los descendientes de Cam elegirán otra dirección. Pero lo que tenemos aquí también indica que los descendientes de Sem llevarán adelante la autoridad en la familia de Noé, que básicamente significa toda la humanidad. Lo diré de nuevo. El gobierno de la humanidad está dentro del linaje de Sem, porque Noé se lo transfirió en esta bendición que estamos viendo. Noé tenía todo el derecho de hacerlo, al igual que Adán fue preeminente sobre todos los demás hombres durante mucho tiempo. Ahora Noé era en esencia el rey del mundo, inmediatamente después del gran diluvio. Era el jefe de la única familia que existía en el planeta Tierra. Su autoridad era absoluta sobre la humanidad, incluso si la suma total de la humanidad era de unas 8 personas. Y Noé eligió pasarle ese poder a Sem. Y vemos que es así porque Dios, el único Dios, aparece aquí. ¿De qué manera? Como el Dios de Sem. Lo que indica un vínculo, una lealtad, una relación entre Sem y Jehová. Y esta relación con Dios no está asociada ni con Jafet ni con Cam. Del linaje de Sem iban a salir los hebreos, los árabes y algunos de los orientales. Luego dice, que Dios ensanche a Jefet, él vivirá en las tiendas de Shem, y Canaán será su siervo. Esta bendición otorgada a Jafet dependía en cierto modo de su relación con Sem. Los descendientes de Jafet se beneficiarían cuando estuvieran en buenas relaciones con Sem, que es el significado de vivirá en las tiendas de Sem. Jafet era la rama de la familia que se ensancharía, es decir, eran los que crecerían más en población y en riqueza. Jafet es el antepasado de los romanos y los griegos, y la mayoría de los pueblos europeos que, a su vez, son los ancestros de los primeros colonos estadounidenses. Y no ha habido otras ocasiones en la historia en las que se haya visto tanta riqueza y abundancia como lo que sucedió primero en Roma,
luego en Europa y luego en Estados Unidos. Y por todo lo que se ve, esto no tuvo que ver con la suerte, sino con la bendición de Noé sobre su hijo Jafet. Y, como dijimos, los descendientes de Canaán, o en realidad los de Cam, debían estar sujetos a la descendencia de Jafet, al igual que estarían sujetos a la descendencia de Sem. Y como mencioné antes, en los últimos capítulos de Génesis, se repite este mismo patrón de bendición y maldición que son dadas a los hijos que representan a toda una rama de la familia. Y me refiero a la bendición que Jacob, o Israel ya moribundo, pronunció sobre sus 12 hijos varones, las 12 tribus de Israel. En pocos meses, cuando lleguemos allí, estudiaremos a fondo esta bendición porque es tan monumental como la bendición de Noé sobre sus 3 hijos. Quiero darles solo una pequeña antesala de eso para que vean la relación tan importante entre la bendición de Noé y luego, cientos de años después, la bendición de Jacob. Muy pronto, en Génesis se nos presentará el concepto formal de lo que es el primogénito, o mejor dicho, la bendición del primogénito. En esencia, la ceremonia de bendición del primogénito es como la lectura del testamento familiar al morir el padre. Solo que la bendición del primogénito tuvo lugar antes de la muerte del padre porque debía ser pronunciada por el padre sobre su hijo. El padre, en algún momento avanzado de su vida, decidiría que era hora de decirles a sus hijos varones lo que cada quien recibiría, cuando, eventualmente, el padre muriera. Y por tradición, era el primer hijo varón nacido de un hombre, el primogénito, quien recibía la mayor parte de todo lo que el padre poseía. Además, ese hijo ahora sería el jefe de la familia, el gobernante de esa familia o tribu, que antes había sido dirigida por su padre. El primogénito nunca era una mujer. La bendición del primogénito consistía en 2 componentes principales. Primero, la transmisión del derecho a toda la autoridad y poder de la familia. Y segundo, la transmisión de lo que con el tiempo fue llamado la doble porción de la riqueza de la familia. En teoría, la doble porción significaba que el hijo primogénito recibía el doble de la cantidad dada a los demás hijos. Entonces, por ejemplo, si un hombre tenía 4 hijos, dividía lo que tenía en 5 partes. Le daba al primogénito 2/5 partes y a los otros hijos 1/5 parte. No siempre era así tan claro, porque no necesariamente se le daba el doble exacto. Ese no era el objetivo. Podría ser casi todo, o quizás solo un poco más que a los otros hijos. El padre tenía mucha libertad en su decisión. Espero que capten bien esta parte porque entender la bendición del primogénito es muy útil para entender las Escrituras. Así que el primogénito, por tradición, obtiene el poder y la mayor parte de la riqueza de la familia. Sus hermanos quedan ahora bajo autoridad del primogénito, es decir, de su hermano. Y lo que vimos en la bendición de Noé fue un tipo de bendición del primogénito antes de que se formalizara y se le diera un nombre. Sin embargo, de los 3 hijos de Noé, 2 recibieron bendiciones y 1 recibió una maldición. Lo interesante es que en la bendición típica del primogénito, la transferencia de la autoridad familiar y la abundancia o la riqueza va al mismo hijo. Simplemente van de la mano. Es un paquete. Pero en la bendición del primogénito de Noé, la bendición se dividió. Sem recibió la autoridad y Jafet la abundancia, la riqueza. El término bíblico es ensanchamiento, muy extraño. Ahora avancemos varios cientos de años. Jacob, llamado Israel, ahora vive en Egipto. Él llama a sus 12 hijos porque está en su lecho de muerte. Sabe que se acerca su hora, por lo que hace la importante bendición del primogénito. Esto está en Génesis 49. Y debido a las indiscreciones cometidas por sus primeros 3 hijos, Jacob termina declarando a su 4º hijo, Judá, como el primogénito.
En realidad, hacer eso no era poco común. Sucedía con cierta frecuencia que el verdadero primogénito quedaba detrás de un hijo menor que, por la razón que fuera, tenía el favor de su padre, o porque había perdido ese favor por hacer algo que a su padre no le gustó. La verdadera extrañeza es que Jacob va en contra de todas las costumbres y tradiciones y divide la bendición del primogénito, tal como lo hizo Noé. Él le da el poder y la autoridad de la familia a Judá, pero le da la doble porción, la riqueza de la familia, el ensanchamiento, expresada como la bendición de ensanchamiento y la abundancia, a José. Esto es muy inusual, pero es exactamente lo mismo que hizo Noé muchos siglos antes. El impacto de lo que hizo Noé simplemente estableció los destinos de los pueblos y naciones del mundo hasta el fin de la historia. Eso es todo. El impacto de lo que hizo Jacob preparó el camino para el surgimiento del Mesías, que redimiría a la humanidad y pondría fin a la historia como la conocemos. Y lo haría a través de la descendencia de Judá y de llevar la abundancia o los frutos del Evangelio a todo el mundo a través de la familia de José. Le dedicaremos bastante tiempo a este tema cuando lleguemos allí, porque es realmente importante. Esto es lo que deben tener en mente a medida que avanzamos. El maldecido Canaán, hijo de Cam, es el fundador y el que dio nombre a la tierra de Canaán. La tierra que Dios le dijo a Moisés, y luego a Josué, que le quitarían a sus habitantes, que eran descendientes de Canaán, porque este pueblo era malvado a los ojos de Dios. La tierra que Dios reservó para su pueblo elegido, Israel, al salir de Egipto, era lo que Canaán y sus descendientes ocupaban en ese momento. Los cananeos, los descendientes de Cam, se inclinarían ante los israelitas, descendientes de Sem, y las bendiciones proféticas de Noé pusieron todo esto en movimiento y tendrá su culminación cuando el Mesías venga en un futuro cercano. El capítulo 9 termina informándonos que Noé vivió otros 350 años después del gran diluvio y murió a la edad madura de 950 años. Bien, pasemos al capítulo 10 de Génesis, pero antes de leerlo, quiero hacer una introducción. Es muy común que, cuando se enseña la Biblia, se pasa de largo el capítulo 10 de Génesis. La razón es generalmente que el contenido se considera igual de interesante que leer un diccionario lleno de nombres difíciles y que parecen tener poca relevancia, excepto para eruditos de la Biblia. Bueno, vamos a leer el capítulo 10. Lo analizaremos un rato, y la razón es que aquí veremos lo que se conoce como la tabla de las naciones. Creo que es importante saber qué naciones provienen de cada uno de los hijos de Noé. Y una de las razones de su importancia son las bendiciones y las maldiciones y, por tanto, los destinos que Dios decidió que tendrían cada uno de estos linajes familiares. Todos estamos atados a estos destinos de una forma u otra, nos guste o no. Todos estamos vinculados a los hijos de Noé. Entonces, al encontrarte en uno de estos tres linajes de humanos, no me grites a mí. Quéjate con Dios. Estas bendiciones y maldiciones y destinos no han terminado y no han cambiado. Más bien, su verdadero cumplimiento continúa desarrollándose incluso en nuestro tiempo. Y así seguirá siendo hasta que Cristo vuelva a su trono en la tierra, donde pertenece según yo lo entiendo. Ahora, para Dios, los linajes familiares siempre son una pieza clave. Ya hemos visto este patrón constante de cómo Dios divide, selecciona, elige. Esta fue una parte importante de lo que ocurrió en la bendición de Noé de sus tres hijos, con las bendiciones que crearon división. Vimos que este principio se ha establecido desde el inicio, cuando Dios dividió la luz de las tinieblas, el bien del mal,
Lo vimos cuando dividió a la humanidad en hombres y mujeres. Lo vimos cuando Set se convirtió en el linaje del bien, Caín el linaje del mal. Ahora lo vemos cuando Sem se convierte en el linaje de los que siguen a Dios, Cam se convierte en el linaje de los que se alejan de Dios, y Jafet el linaje de la abundancia y el crecimiento. Y si seguimos esta misma línea hasta llegar al Nuevo Testamento, encontramos que Cristo es esa simiente de la mujer que descendió de un linaje familiar específico, que fue separada de los demás linajes familiares. Y ese linaje, por supuesto, es el que viene desde Sem. Recordemos que estos linajes del bien son los caminos por los que la simiente de la mujer, siendo la mujer Javá o Eva, eventualmente llegaría. Conocer estos detalles sobre los linajes familiares es realmente importante para entender no solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento. Así que, leamos Génesis capítulo 10. Abran sus Biblias en la página 9. Si tienen una Biblia completa judía, allí encontrarán Génesis capítulo 10. Aquí está la genealogía de los hijos de Noaj, Shem, Ham y Jefet. Les nacieron hijos a ellos después del diluvio. Los hijos de Jefet fueron Gomer, Magog, Madai, Yaván, Yubal, Meshech y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Ashkenaz, Rifat y Togarmah. Los hijos de Yaván fueron Elisha, Tarshish, Kittim y Dodanim. Y de estos las islas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno según su lengua, según las familias en sus naciones. Los hijos de Ham fueron Cush, Mitzraim, Put y Canaán. Los hijos de Cush fueron Sheba, Havila, Sabta, Rama y Sabteca. Los hijos de Rama fueron Sheba y Dedán. Cush engendró a Nimrod, quien fue el primer poderoso gobernante en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante de Adonai, por esto se dice como Nimrod, un poderoso cazador delante de Adonai. Su reino comenzó con Babel, Erech, Ajad y Calné, en la tierra de Shinar. Ashur salió de esa tierra y construyó Nínive, la ciudad de Rehobot, Calaj y Resén, entre Nínive y Calaj. Esa es la gran ciudad. Mitzraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naftujim, a Patrusim, a Casluhim, de quienes salieron los filisteos, y a Caftorim. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araseo, al Sineo, al Arvadeo, al Zemareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón, viniendo a Gerar, hasta Asa, es decir, Gaza, viniendo a Sodoma, Gomorra, Adma y Tzvoyim, hasta Lesha. Estos fueron los descendientes de Ham según sus familias y lenguas, en sus tierras y naciones. También nacieron hijos a Shem, ancestro de todos los descendientes de Eber y hermano mayor de Jefet. Los hijos de Shem fueron Elam, Ashur, Arpachshad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mash. Arpachshad engendró a Shelach, y Shelach engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. Uno fue llamado Peleg, porque en sus días la tierra fue dividida. El nombre de su hermano era Yoctán. Yoctán engendró a Almodad, Shelef, Hatzar Mavet, Yerach, Hadoram, Uzal, Diklah, Oval, Abimael, Sheba, Ofir, Havila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Yoctán. Su territorio se extendía desde Meshá, viniendo a Asfar, hasta el monte del oriente.
Estos fueron los descendientes de Shem, según sus familias y lenguas, en sus tierras y naciones. Estas fueron las familias de los hijos de Noach, según sus generaciones, en sus naciones. A partir de ellos, las naciones de la tierra se dividieron después del diluvio. Dado que los 3 hijos de Noé han poblado el mundo entero actual, es bueno que sepamos algo de los que vinieron de cada linaje. Curiosamente, aunque los académicos tienden a burlarse de la Biblia, admiten a regañadientes que el capítulo 10 de Génesis es el documento más preciso y completo de su tipo en lo relacionado con el origen histórico de las naciones y las razas. No sería inexacto decir que, en términos generales, Sem pobló Asia, Cam pobló África y Jafet pobló Europa. Y por supuesto hay excepciones, hubo continuas migraciones, hubo mucha mezcla entre los 3 linajes provenientes de Noé con el pasar de los siglos. Así que hoy está mucho más difuso que como era hace 3000 años y más. Y cuando miramos este mapa, muchos de los nombres que acabo de leer empiezan a aparecer, y sin mencionarlos todos, encontramos por ejemplo que entre los descendientes de Jafet están los Simri, del linaje de Gomer, que fueron los primeros en establecerse en el área de Gales y Bretaña. Los Scythians, del linaje de Magog, formaron el pueblo ruso. Los Medos, del linaje de Madai, los griegos de Yaván, los Thracians, de Tirás, se convirtieron en los macedonios, de quienes finalmente vino el conquistador Alejandro Magno. De estos grupos de personas salieron los alemanes, los celtas y los armenios. También debemos tener en cuenta que en el linaje de Jafet estaba Tarshish. Esto es principalmente la España moderna. Los que estudian profecía podrían reconocer el nombre Tarshish porque se menciona en Isaías. Quiero tomar solo unos minutos y examinar una profecía que tiene 2700 años, pero cuyo cumplimiento apenas ha comenzado en nuestras vidas y continúa mientras hablamos. Está en Isaías capítulo 60. Solo vamos a leer los versos 1 al 12 por ahora. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 60. Si tienen una Biblia completa judía, está en la página 531. Isaías capítulo 60. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque tu luz ha llegado. La gloria de Adonai ha amanecido sobre ti. Y aunque las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos, sobre ti Adonai amanecerá. Sobre ti será vista su gloria. Las naciones irán hacia tu luz y los reyes hacia tu esplendor resplandeciente. Alza tus ojos y mira alrededor. Todos se están congregando y viniendo hacia ti. Tus hijos vienen desde lejos, tus hijas son llevadas en las caderas de sus nodrizas. Entonces lo verás y serás radiante, tu corazón palpitará y se llenará de regocijo, porque las riquezas de los mares vendrán a ti, la abundancia de las naciones vendrá a ti. Caravanas de camellos cubrirán tu tierra, jóvenes camellos de Madián y Efá, todos ellos vendrán de Seba, trayendo oro e incienso, proclamando las alabanzas de Adonai. Todos los rebaños de Cedar se juntarán para ti, los carneros de Nebaiot te serán servidos, subirán y serán recibidos en mi altar, mientras glorifico mi casa gloriosa. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes, como palomas a sus palomares? Las costas ponen su esperanza en mí, con las naves de Tarshish a la cabeza, para traer a tus hijos desde lejos, y con ellos su plata y oro, por el nombre de Adonai tu Dios, el Santo de Israel que te glorifica. Los extranjeros reconstruirán tus murallas, sus reyes estarán a tu servicio, porque en mi furor te herí, pero en mi misericordia te he tenido compasión. Tus puertas siempre estarán abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que la gente pueda traerte las riquezas de las naciones, con sus reyes guiados en procesión. Porque la nación o el reino que no te sirviere, perecerá,
Sí, esas naciones serán completamente destruidas. Si no sientes un escalofrío que te recorre por la espalda justo después de escuchar eso, de leerlo, creo que te perdiste el significado de lo que acabo de leer. Nuestra generación está en medio de este gran evento. Esto se trata del regreso de los judíos a Israel, pero aún más se trata de que todos los israelitas han de regresar a Israel. Hablaremos de esto más a fondo en los próximos meses, pero por ahora, solo sepan que los judíos solo representan 2 de las 12 tribus en Israel. Existen otras tribus israelitas en Asia que regresarán a la tierra muy pronto. ¿Cómo lo sé? No solo es por esta profecía en Isaías. Eso está de forma aún más específica y con más detalles en Ezequiel capítulo 37. Y el gobierno israelí reconoció oficialmente por primera vez, en marzo de 2005, que se han encontrado miembros de lo que se había denominado las 10 tribus perdidas de Israel, y de hecho son israelitas, pero no son judíos. Esto puede resultarles un poco confuso en este momento, pero lo aclararemos más adelante. A menudo he escuchado a pastores y maestros bíblicos hablar de las naves que vendrán de Tarshish para traer a los judíos de regreso a Israel en los últimos días. Pero Tarshish no era una referencia literal, solo una palabra simbólica de lugares lejanos. Ellos, igual que muchos otros, seguro se saltaron el capítulo 10 de Génesis, porque ciertamente vemos allí, y también este pasaje de Isaías 60 lo respalda, allí vemos quién es Tarshish. Es hijo de Gomer, que es el hijo de Jafet. Y no solo eso, sino que una de las sectas judías más grandes que existen se llama los judíos sefardíes. Los judíos sefardíes son judíos que provienen principalmente, no en su totalidad, pero en su mayoría, de un grupo grande de hebreos que se establecieron en España durante los siglos 6, 7 y 8. Muchos judíos sefardíes lideraron el camino de regreso a Tierra Santa a finales del siglo XIX y otra vez después de las guerras mundiales. España es igual a sefardí. Tarshish es una ciudad en España. Esto no es ni especulación ni alegoría. Es un hecho histórico. Continuaremos la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.